¿cierto? Evaluando que se están cumpliendo con ciertas, sí, con las normas que nos pide, ¿cierto? El mercado, la regulación del mercado, y las normas también internas. Hola. Al respecto hablamos, ¿cierto?, de la norma general, la 481, que fue el primer trabajo que hicimos. ¿Se acuerdan que algunas partían en 23, otras 24, de acuerdo a los tamaños? Después, ¿cierto?, vimos que ya hizo una actividad, que era básicamente, ¿cierto?, con tres empresas, empresas Codelco, SUDA y alguien más, era verificar, ¿cierto?, si tenían que cumplir, si partían o no compartían, ¿cierto?, con la normativa de la, ¿cierto?, de la ley, de la 481. Posterior a eso vimos, ¿cierto?, que la CMF había generado una norma, ¿cierto?, de control general, ¿cierto?, relacionado con la normativa de control general, la 385, que era este famoso formulario. ¿Se acuerdan, no? Estaba dividido en gobernanza, ¿cierto?, demás, que tenían que ver si cumplían o no cumplían, y en función de lo que no se cumplía tenía una observación. Y con eso hubo un trabajo que entregaron la semana pasada. Yo les mandé la retro, ¿la vieron? No. Está la retro completa arriba. ¿Ya? Sí, está la retro todos por ahí. Oye, a todos les puse 4, voy a decir nota, pero puse 4. Pues si les ponían un 7, así, pongamos un 7. Si le ponían uno, una roja, no, era sin nota, era retroalimentación. Así, 4. ¿Ya? Por si acaso, para que no es nota eso para poder retroalimentar. En general, de la mayoría de los trabajos, vi 3 o 4 que más o menos esto se cumplió con. Ojo, yo estaba pidiendo dos cosas. ¿Se acuerdan que pedíamos un informe ejecutivo? Sí. O sea, hubo algunos trabajos que me pegaron de cuestión nomás, y no mandaron. ¿Hasta mañana o mañana? Eso, uno, de inmediato, o sea, porque lo que se pedía hacer un trabajo, ¿cierto?, un informe ejecutivo, donde ustedes analizaban, ¿cierto?, y ustedes dijesen, ¿cierto?, aquellos incumplimientos a que, ¿cierto?, la empresa se exponía. Eso es lo que se pedía. Muchos me pidieron, ¿cierto?, y hay algunos trabajos que los felicito, por ahí les puse, que hicieron, ¿cierto?, cada uno con una tabla, ¿cierto?, para que se entienda mejor, con una tabla, porque uno está leyendo, ¿cierto?, no es un copy-paste que tú pegas, una tabla, ¿cierto?, después hacer el análisis de cada punto, y después al final hicieron un análisis completo de la empresa. Así que a eso yo le dije, very good, por ahí está el tema, ¿ya? ¿Estamos bien? Pero hay algunos que yo solamente, inclusive hay algunos que me pusieron solo un sí, no, nada más, me saco, pero no cuestión de la pegada. A eso les dije ya que con eso tenían un 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el fondo era una retroalimentación. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a llegar por qué. Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cierto?, era la matriz de riesgo que debíamos estar viendo hoy día. ¿Cierto? Yo, al igual que la vez pasada, acabo de subir para que ustedes puedan subir su informe de matriz de riesgo. Hasta mañana, ¿cierto? ¿Ok? Pero la idea de ese informe de matriz de riesgo era que con el trabajo inicial, ¿cierto?, ustedes pudiesen sacar 10, no cumple, y lo tuvieran que ponderar, ¿se acuerdan? Creo que no va a ser como una retroactiva. Lo que pasa es que no tengo los trabajos. Creo que nosotros tenemos uno, se lo podríamos mandar al mismo. Subirlo, yo se lo dejé habilitado. Ya, Se lo dejé, si quieren lo pueden ver, si quieren ver. Un poquito atrasado, por favor. No, De 10 elementos, ¿cierto? ¿Eso era o no? Sí, con De 10. 10 tenían que poner. Ahora, si hicieron 20, se agradece. Lo que pasa es que si buscan la matriz de riesgo en lugar de 10, después ya. 58. 58, ya, perfecto, muy bien. Ya, chicos, un poquito de silencio, por favor. Estamos dando el ordenamiento, ¿cierto? Estamos haciendo el ordenamiento de lo que, ¿cierto?, hemos ido avanzando, lo que tenemos que hacer y lo que nos queda. La primera parte está las retroalimentaciones arriba para que le echen una mirada. ¿Ok? Hay trabajos muy buenos, trabajos más o menos, y trabajos que no cumplen con las expectativas. ¿Ok? Ojo, vuelvo a reiterar, hay algunos que pegaron un par de cosas y no hicieron ni nada, ningún análisis. Eso va con. Si ese fuera el trabajo, es uno. Hay algunos que partieron con una breve introducción que me parece perfecto, ¿cierto? Por último, la empresa, hay algunos que me dijeron, no sé, nombre de la empresa, sí, no, y chao, no con ningún análisis. Eso es, si hubiera sido con notas, 1, para que vean la retroalimentación y la puedan modificar. ¿Ya? Trabajo 2, matriz de riesgo. ¿Ok? De todos estos no cumplen, ¿cierto? Ustedes van a cumplir la matriz de riesgo con 10 o más, ¿cierto? No cumplen, ¿ok? Y la deben a jerarquizar. ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien con eso? Ok.
Y eso, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, se los habilité para que lo suban, ¿cierto? Y yo puedo revisarlo y mandarle la retroalimentación. Si hay alguien que necesita que lo revise ahora, lo puedo ver. ¿No hay problema? ¿Ya? Está arriba para que lo puedan ver. ¿Ya? Si lo subo en su matriz de riesgo, yo lo puedo ver de inmediato y lo puedo retroalimentar durante la clase. No drama. ¿Ya? Ese es los dos trabajos. Tercer trabajo es lo que tenemos que hacer ahora. Que es, perdón, este es el gobierno cooperativo, ¿cierto? La norma, el trabajo de la jerarquización, que fue el que sí, ¿cierto? Que tenemos que hacer ahora. Fíjense en esto, chicos. Este es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Y es una consecución de lo que venimos haciendo. ¿Ya? En esta actividad de carácter presencial formativa se desarrollará manteniendo los anteriores equipos de trabajo, quienes deberán jerarquizar los riesgos detectados en la actividad, ¿cierto? De la matriz de riesgo, jerarquizarlos. Porque algunos tienen muchos riesgos, pero ahora tenemos que jerarquizarlos. ¿Ok? ¿Estamos bien? No es lo mismo que, no sé, porque que la memoria no se publique, que es riesgoso, a que, por ejemplo, el director no tenga un asesor permanente, y también puede ser riesgoso, pero si comparativamente, ¿cuál es más riesgoso? Que no se publique la memoria. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es jerarquizar esas 10, ¿cierto? O más que tuvimos, ¿cierto? Y para eso pueden descargar los estándares COSO, la ISO, el estándar italiano, desde el link indicado desde el ABA. Nosotros ya vimos el tema COSO la semana pasada, ¿cierto? Sí. Que lo tenían que ver ustedes de forma personal, pero yo prefiero que lo trabajemos porque la mayoría de acá, los auditores, ustedes yo creo que siempre han escuchado esto, ¿no? COSO 1, COSO 2, los profesores han hablado de esto, ¿no? Sí. ¿Ok? Trabajemos con el estándar COSO, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, seleccionar de estos estándares, ¿cierto?, los criterios para poder clasificar y jerarquizar, ¿cierto?, estos no cumplen que tienen ustedes. Lo vamos a hacer, ¿cierto?, ocupando los estándares del COSO 1 y COSO 2. ¿Ok? Utilice los resultados obtenidos del trabajo de la materia de riesgo y ordene ascendentemente los riesgos según el valor obtenido para cada uno de ellos. ¿Ok? Luego redacta un informe ejecutivo con los riesgos jerarquizados, que lo queríamos hacer ahora, ¿cierto? Considerando lo recomendado por el estándar seleccionado, COSO, incluyendo los controles sugeridos y revisados o ajustados por su docente. En esta parte, ¿cierto?, nosotros vamos a jerarquizar y vamos a proponer, ¿qué cosas? Controles. ¿Se acuerdan? ¿Y la parte del trabajo también? ¿No era el work que teníamos que hacer después de trabajar? Así es. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Quiere proponer algo? Bueno, ahora, tengo todos estos estándares, los jerarquizamos, y en función de esa jerarquización, vamos, ¿cierto?, a proponer, ¿qué cosa? Controles sugeridos, revisados o ajustados. Los controles que nosotros tenemos para si no cumple, que nosotros decimos que es muy serio, por ende hay que incorporarlo, y controles nosotros como auditores proponemos o sugerimos, ¿cierto?, para que eso se pueda controlar. Lo primero, si no existe la definición de la política, ¿cierto?, lo primero. Después la política tendría que haber responsables, indicadores, KPI, todo lo necesario. ¿Vamos bien por ahí o no? ¿Sí? Ok. Con esto se entrega la próxima semana, y yo sé que van a estar. O podemos hacer la retroalimentación en el Parque O'Higgins. Ahí la fonda, el fondo, ahí voy a estar yo en la mesa mucho abajo. ¿Ya? Entonces, a partir de la próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles, nos vemos, pero yo les voy a brindar el link para que lo suban y yo lo veo, ¿cierto? Para que lo podamos ver. ¿Ya? Estamos más o menos, ese es el seguimiento, ¿cierto? Un primer análisis que hicimos general, lo que va dentro del trabajo en la primera parte, la que hicieron ustedes, que ya le hice la retro, ¿cierto? Pero no conforme, ¿cierto? Lo que ustedes evalúan, la segunda parte que es la matriz de riesgo, la tercera parte es jerarquización, más las propuestas de mejores y controles al respecto. ¿Ok? Con todo eso, tenemos nuestra evaluación parcial número 1. La evaluación, chicos, la evaluación es una entrega con encargo. Una entrega con encargo, que tiene un 30%, ¿cierto?, de ponderación sobre el total de la asignatura. Nuestra primera unidad la estamos evaluando. ¿Ya? El docente va a entregar las instrucciones entre la cuarta o quinta semana del cronograma, ¿cierto?, para que los equipos de trabajo entreguen en la sala de clases su trabajo en la semana 6. Es lo que estamos diciendo. En lugar de pedirle todo una sola semana, yo se lo estoy viendo semanalmente.
Entonces hoy día yo, ¿cierto?, ya estoy presentando esto para que la semana de después del 18, la subsiguiente, a fines de septiembre, tengamos nuestra entrega. Que no es un trabajo nuevo, sino que es la consecución de todo lo que han hecho ustedes, pero vamos a tener que, ¿cierto?, ponernos de acuerdo en la forma de entregar. La forma de entregarlo, como si fuera, no como si fuera. Es un informe de auditoría. ¿Ah? Eso es de una empresa, ¿cierto? Donde, si yo les dijese hoy día a ustedes, ¿qué pega les estoy pidiendo? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Dado lo que ustedes saben ya. ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es el objetivo del trabajo que ustedes están realizando? Identificar los riesgos de la empresa y después entregar un... ¿En función de qué? ¿En función de qué? En función de Normativa 481 y de acuerdo al compliance, ¿cierto?, y gobernanza, y ocupando como insumo el costo. el código, ya esa es para normativa, pero ocupamos como insumo qué cosa. ¿Cuál es la, ¿cierto?, la evidencia que levantamos? El 350, el de la CMF. Esa es la evidencia, ¿cierto? En función de esa evidencia, nosotros ocupamos, ¿cierto?, una metodología que es matriz de riesgo, más lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las definiciones que nos da el COSO para nosotros evacuar nuestro informe. Es decir, si ustedes se dan cuenta, esa es la metodología de una auditoría, ¿no? Sí. Very good. Entonces, a ver, la evaluación consiste en el análisis de una empresa de lo exigido por la ley de los gobiernos corporativos. Eso es nuestro, ¿cierto?, lo encomendable. Se debe considerar que las pruebas parciales, ¿cierto?, son secuenciadas por la que empieza a trabajar, será aquella que deberán ocupar durante todo el semestre y la información a obtener será insumo para las próximas evaluaciones. Lo que estamos conversando, ¿cierto? El docente, ¿cierto?, guiará al estudiante la selección realizada, ya que se recomienda que también tenga modelo de prevención de delitos que servirá para la siguiente evaluación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Todas aquellas que, ¿cierto?, están en CPF tienen un modelo de prevención de delitos. Vamos para allá. Instrucciones generales. Para la realización de este encargo deberán trabajar en parejas, en este caso nos pusimos de acuerdo que eran más, ¿cierto? Y considerar la información relacionada con la instrucción específica. Seleccionar una empresa que transa en bolsa, CMF, y de la que pueda obtener información que les permita aplicar las técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, ¿cuál sería? Podríamos decir la cantidad de nodos en función del, ¿cierto? Y el cualitativo tiene que ver con las observaciones que hicieron cada uno por los nodos, ¿cierto? Okay. El informe debe tener las siguientes características. Un documento terriblemente en formato Word, portada, que incluya título de trabajo, nombre integrable, asignatura y el terrible teacher. ¿Okay? Estructurado en forma de tamaño de carta, fuente de el tamaño 12, interlineado 1,5. Preocúpense de esto, vuelvo a reiterar. Algunos dirigen el informe muy bueno en material, pero venía desalineado los párrafos, para un lado, se nota que es copy paste. Tenemos que ocuparnos de todo eso, ¿ok? Redactado en tercera persona, ¿ya? Y demostrar que es ordenado y prolijo en la presentación de la documentación, ¿sí? Considerar los siguientes estructuras. Esta es la estructura. Tenemos una portada, un índice, la introducción, el desarrollo de los puntos indicados en las instrucciones específicas, conclusiones y bibliografía. Esa es la estructura de cualquier trabajo, incluido en el de auditoría. ¿Okay? Siempre tiene que haber una portada, siempre tiene que haber un índice, siempre tiene que haber una introducción, el desarrollo de los puntos de forma ordenada, ¿cierto? Las conclusiones y la bibliografía asociada. Ese es el mínimo de cualquier trabajo. ¿Ya? Sí, no, pero muchas gracias. Ya, entonces. De las consideraciones específicas. Definición de la empresa a evaluar. Tienen que definir la empresa a evaluar. ¿Okay? Se debe presentar la información de la empresa seleccionada en forma completa, lo que considera indicar su giro, su visión, su objetivo estratégico, sus principales clientes. ¿De dónde se saca eso? Muy bien, de la memoria, ¿cierto? Ahí está todo. Enumerar los 8 puntos de la ley que la organización seleccionada debe cumplir para evaluar el grado de adhesión de la compañía a las buenas prácticas del gobierno corporativo. Presentar el formulario exigido en la normativa vigente para informar según los requerimientos aplicados a la empresa de estudio, tomar como ejemplo el último, que es exigible según la ley. ¿Cuál es el formulario?
El 3 y tanto. Ese es el formulario que trabajaron, ¿no? Hay una ley que las 4 y tanto y un formulario que recoge esa información. Ahora van a hacer un análisis de la respuesta del cumplimiento del aspecto de la ley. En este caso, detectando al menos 5 riesgos de cumplimiento normativo, yo le voy a pedir 10 riesgos. Es lo que tenemos. ¿Ya? Es lo que venimos haciendo, lo mismo. A ver, algunos trabajos sí tenían una introducción y me hablaban de la empresa. Hoy necesitamos un poquito más datos nomás. ¿Ok? Complementarlo. Todo esto está en la memoria, como bien decía la compañía. Enumerar de los 8 puntos de la ley y de la organización. Nosotros tenemos una ley, pues, tenemos una sola ley que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es? La que vimos, ¿se acuerdan? Esa es 464, 481, por ahí, no me acuerdo ya. 351, 352, 353. Sí, ese. ¿Ya? Tienen que enumerar los 8 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando enumeramos, ¿cierto? No es solamente señalarlos, ¿cierto? Sino que complementar si a su juicio cumple o no cumple lo que corresponde, lo que hicimos. Presentar el formulario, ¿ok? Y una vez que ustedes presentan el formulario, van a realizar un análisis de la respuesta del cumplimiento respecto a la ley. ¿Qué fue lo que dijeron las observaciones? Que también lo hicieron en el primer trabajo. ¿Se acuerdan o no? Ustedes analizaban el respecto. Eso es lo que se pedía. Clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta la organización para el establecimiento de los mecanismos de prevención, gestión y control de los mismos. Acá hacemos la matriz, que es la herramienta, en función, ¿cierto?, de las determinaciones de COSO, y aquí tenemos, ¿cierto?, la clasificación de los riesgos, ¿no? La matriz, usted está clasificando riesgos, ¿no? ¿Se entiende, chicos, o no? Si no, por favor, este es el momento de... Porque después del 18 yo venía a la pelota, que dura por 3 semanas, entonces no voy a acordar de nada de esto. Es el momento. ¿Se va entendiendo? Ya. Después me dicen que sí, después. Profe, no entendí nada, me dicen. Profe, a mí no entiendo los 8 puntos. Ah, los 8 puntos, lo que está en la ley. Lo que está en la ley. Si tú te metes a la ley, hay 8 puntos en la ley. ¿Sí? Y eso es lo que tienes que hacer. Enumerar los 8 puntos de la ley que la organización seleccionada debe cumplir. Oh, me salió fuerte. Debe cumplir para evaluar el grado de adhesión de la compañía a las buenas prácticas del gobierno completo. ¿Cumple o no cumple? ¿Cómo lo sabes? Por el formulario. ¿O no? Si cumple o no cumple. Tenemos que hacer, hay una ley, ¿cierto? Yo, ¿qué herramienta aplico para saber si cumple? El formulario. ¿Sí? Clasifica los riesgos, de acuerdo a lo que estamos viendo con la matriz. Y después vamos a jerarquizar qué es el trabajo que hay que hacer ahora. Y en función de eso, se hace una conclusión general. El primer trabajo había una empresa que me pusieron una conclusión general respecto, ¿cierto?, de lo que estuvieron viendo en los documentos. ¿Está bien? Adicional a esto, yo les voy a dar una estructura de informe de auditoría. Análisis tanto, hallazgo, cumple, no cumple. Porque ustedes me dijeron que no han visto todavía un formato de, ¿cierto?, de informe de auditoría, ¿no? No, sí. Me lo quiero hacer más visto. No hemos visto. En el examen de auditoría de control de implementos, básicamente. Lo imagino, claro. Estas cosas se detectan, el objetivo, ¿cierto?, el alcance, con quién me... Pues, ¿cierto?, cuál es la planificación, uno dice, hablar de planificación, los recursos, del tipo de entrevista, las herramientas aplicadas, ¿cierto? Y uno va haciendo hojas de autoría que se va quedando con las autorías, ¿no? ¿Con eso era? O sea, sí, pero... Ah, ya, no más resumen. Yo les voy a entregar un formato, ¿cierto?, de una empresa de autoría. Una empresa de autoría que, ¿cierto?, relacionado a esto, de una de verdad, digamos. Una empresa de autoría que ocupa un formato estándar al respecto. ¿Ya? Para que eso lo sirva, para que sirva empezar a trabajar. No es el único. Hay varios más, pero trabajemos con el estándar general, ¿ya? Que ocupa la industria. ¿Ok? ¿Estamos con esto? ¿Estamos bien? Sí. Sí. La rúbrica identifica la normativa vigente, identifica las organizaciones que deben cumplir los gobiernos. Y fíjense, identifica las organizaciones que deben cumplir con la ley de los gobiernos corporativos. Nosotros hicimos el primer trabajo, ¿no? Las que deben cumplir, las que no. ¿De acuerdo a las fechas? ¿De acuerdo al tamaño de la empresa?
Porfo, ¿se acuerdan, no? Indica los aspectos de la ley que la organización debe cumplir para detectar los riesgos en la normativa, la ley, básicamente la ley. Detecta riesgos de incumplimiento de las obligaciones de acuerdo al formulario del trabajo que hicimos. Analiza las brechas existentes de las prácticas de la empresa, lo exigido por la ley. ¿La matiz? Clasifica los riesgos operativos legales, ¿cierto?, que enfrentan las organizaciones, que es el último trabajo, que es la brecha y la jerarquización. Si ustedes se dan cuenta y analizan, es todo lo que hemos venido a hacer. Ordenadito. ¿Ya? Entonces, si ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? El trabajo 1.44 es lo siguiente. Descargue los estándares COSO. Se los puedo mandar. Yo se los voy a mandar completo para que no se me estresen. Van a seleccionar el estándar COSO. ¿Okay? Utiliza los resultados obtenidos en el trabajo de matriz de riesgo, que ustedes ya los tienen, ¿cierto? Y ordene ascendentemente los riesgos según el valor obtenido para cada uno de ellos. Ustedes le agregaron ponderaciones. Ordenarán, ¿cierto?, de mayor a menor. ¿Ya? Ahora, una vez, ¿cierto?, que tengan eso, ya tienen el insumo, van a redactar un informe ejecutivo con los riesgos jerarquizados, considerando lo recomendado por el estándar seleccionado. Ustedes lo tienen, en función de eso, ocupando COSO, tienen que emitir un informe considerando lo recomendado por el estándar seleccionado. ¿Quién recomienda? COSO dice, ¿cierto?, para cumplir, por ejemplo, lo que tiene que ver el tema de comunicación, tiene que hacer tal o cual cosa. El estándar COSO, ¿se entiende eso? Seguro, porque acá está el cuide del tema, lo que tienen que hacer. Por eso, vuelvo a reiterar. Usted tiene una empresa, señalada y son la matriz de riesgo. Lo ordenan, ¿cierto? Lo ordenan de mayor a menor, o sea, los que tienen mayor relevancia y menor relevancia. Y van a proponer, con esos riesgos que están ordenados, ¿cierto?, lo recomendado por el estándar COSO, es decir, bajo este riesgo que corresponde a corporativo, COSO dice que los estándares a cumplir son estos. Nosotros decimos que no, lo tiene la empresa, porque dijimos que no, que es un riesgo. Entonces usted va a COSO, dice, por ejemplo, el gobierno tiene que cumplir tal cosa. Recuerden que el informe COSO, ¿qué es lo que es? ¿Cierto? Es un análisis de todos los riesgos. Dijeron, ¿cierto?, para este tema que tiene que ver, por ejemplo, con información, la empresa tiene que cumplir con esto y esto. Por ende, lo que deben cumplir es lo que señala COSO. ¿Se entiende, no? COSO es un informe donde te dice cuáles las políticas que tienes que tener para cumplir los estándares, ¿cierto?, para que seas aprobado. Nosotros estamos diciendo que tenemos una empresa que no cumple. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para ese punto, lo que dice COSO, lo que está detallado en COSO. ¿Eso es? ¿Se entiende? Eso es. ¿Ok? Incluyendo los controles sugeridos y revisados o ajustados por su docente, que los voy a ver la próxima semana. ¿Estamos bien? Entonces, hoy día, ¿cierto?, ustedes suben su matriz de riesgo, yo la voy a revisar. Profe, ¿no se la última? ¿Se la quedan por favor? Está arriba el link ya. Yo se lo dejé arriba, sí, lo dejé arriba igual que la vez pasada. Recuerden que estoy poniendo 4, vuelvo a reiterar que llegaron. No es una nota, es solamente porque le estoy dando las retroalimentaciones. Hay algunos que están para 7 y otros para 1. Pero no estoy poniendo notas por eso, solamente pongo 4 con término medio. En los textos, la retroalimentación se dan cuenta que no te bien. ¿Ya? Eso. ¿Estamos? Entonces, les voy a mandar COSO y les voy a mandar este informe, más, ojo, más la entrega con el cargo, para que la tengan y empiecen a desarrollar su trabajo en función de cómo se pide la entrega, ¿cierto?, lo que se va a evaluar al final. Ya, la evaluación final. ¿Se entiende, no? Porque estamos muy enredados. ¿Se entiende? ¿Alguien que no, por favor? ¿Dudas, consultas? Dígame nomás. No, igual podría ser como de todo lo que hay que hacer. No, así como... No, profe. No Ya me ordené. tengo ninguna duda, dígame nomás. No, después se la hago. No hay problema. No, después se la hago. El informe final es una seguidilla de todo lo que hemos hecho. Y para que te quede más claro, mira, para que nos quede, no solamente a ustedes, sino que nos quede, ¿qué se evalúa? Miren, dentro de nuestro informe tenemos que tener: identifica las organizaciones que deben cumplir con la ley de los gobiernos corporativos. Nosotros el primer trabajo que hicimos fue,
dijimos qué organizaciones cumplían y cuáles no. ¿Te acuerdas que había un solo PowerPoint al final que decía esta está vigente en tal fecha, esta en tal fecha? A eso se refiere. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Eso, es una parte. La segunda parte dice, ya tenemos nuestra empresa, indica los aspectos de la ley y la organización debe cumplir para detectar riesgos de cumplimiento. Eso es la normativa. La 480, ya van a acordar 83, 82 por ahí. eso es lo que tienes que definir. Después, con tu empresa, detecta los riesgos de incumplimiento de obligaciones normativas a través del desarrollo y completación del formulario, que es el trabajo que ciertos trabajos ya hicieron y quieren mantener la reglamentación. Analiza las brechas existentes de las prácticas de la empresa y lo exigido por la ley normativa, es decir, no cumple, ¿qué pasa? Es la brecha. Y eso es la matriz de riesgo, donde está clasificando. ¿Cierto? ¿Vamos a ver ahí? Va. Y al final dice, clasifica los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan a la organización para el establecimiento de mecanismos. Es la última parte de lo que tienen que hacer. Es tomar, priorizar, y en función de la priorización, ¿cierto? Es decir, no cumple esto, entonces tomo coso. Si no cumple esto, debe cumplir esto que dice coso, para que esté ok. Ese es el tema. Ya. ¿Ya? No, que nada puede decir. No le hacer nada. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Vamos, mensaje. Profe, No le puede mandar el archivo. ¿lo tiene que subir? No mandar, subir. ¿Cómo? Lo tiene que subir, no mandar. No, pero la voy a organizar antes. Pero si ahí lo reviso, pues ahí mismo. Usted lo manda, yo tengo acceso a mirarlo. Ah, ¿eso no lo organizado? No hay problema, no hay problema. La clase es que ustedes comiencen a trabajar. Si tenemos 3 horas para trabajar, vuelvo a reiterar. ¿Cuál es el tema? Chicos, antes que... ¿Cuál es el tema? Como les comenté en la primer clase, le tengo que mandar cosas, como les comenté en la primera clase, la idea es que ustedes trabajen en clases. 3 horas. O sea, doy las pautas, ¿cierto? Tienen información y ustedes trabajan. ¿Cómo administran vuestro trabajo? ¿Cierto? Que lo vean, trabajamos en sala, yo voy a estar acá, o van a trabajar en ciertos laboratorios como ustedes administran sus tiempos. Lo que vuelvo a reiterar, lo que les dije la primera vez, que es mejor que dediquen al menos 1 o 2 horas a trabajar, porque si no se les va a juntar todos los trabajos. Entonces me dicen, está lleno de trabajo, están ocupando la hora de clase. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, pero como yo sé que es cierto que algunos administran distintos sus tiempos, voy a pasar la lista como en 10 minutos. Cada uno responsable de su tema. ¿Estamos bien? Cumpliendo los horarios, no hay problema. ¿Ya? Dale. Les mando el coso ahora que me acuerdo. I know. Chicos, hay 8, alguien me habla de los 8 ítems. Los 8 ítems, acá están. Ambiente interno, establecer objetivos, identificación de los eventos,
evaluación de los riesgos, respuesta al riesgo, actividad de control, información y comunicación y monitoreo. Esos son los 8 ítems que abarca COSO. Estoy con COSO acá. Y va, ojo, va el tema estratégico, operativo, informe y cumplimiento. ¿Ok? Y acá está, cuando se habla de ambiente interno, se habla de qué cosa es y qué es lo que debe hacer la compañía. Nos va a mostrar algo que tiene la descripción de eso, ¿cierto? Porque lo vimos la semana pasada, pero yo se lo voy a mandar ahora para que se recuerden. Por ejemplo, acá está, miren, un poquito de silencio, chicos. Cuando hablamos de los 8 ítems que me estaba preguntando la compañera, ambiente interno. ¿Qué es lo que hace el ambiente interno? Sirve como base fundamental para los otros componentes, ¿cierto?, del ERM, dándole disciplina y estructura. Dentro de la empresa sirve para que los empleados creen conciencia de los riesgos que se puedan presentar en la empresa. Un ambiente interno, parte de la gerencia, ¿cierto?, donde se comunica, se crean políticas, ¿cierto?, donde todos tenemos que hacernos cargo del tema riesgo. No es lo mismo que solamente la gerencia se preocupa del riesgo, a que todos como usuarios, por ejemplo, de RP, de información. ¿Alguien trabaja por casualidad acá en alguna empresa? Por ejemplo, hay políticas, ¿cierto?, de manejo de la información. Hay empresas en las cuales no hay, por ejemplo, para poner pendrive y sacar información. Los accesos están restringidos a, por ejemplo, al lum.cl, ¿cierto?, gran hermano, punto no sé cuánto. Solamente tienes, ¿cierto?, puedes acceder a ciertas páginas. Esos son ambientes de control. Y esas son políticas. Es una política también que podría hacer, dependiendo de lo que ustedes encontraron en su empresa. ¿Ok? Después, habla de establecimiento de objetivos. Es importante que la empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de los eventos, identificación de los riesgos. ¿Hay un solo riesgo que enfrenta la empresa o múltiples riesgos? Dependiendo, inclusive depende de lo que se dedica, ¿cierto? No es lo mismo los riesgos que tiene una empresa que se dedica, por ejemplo, a vender benzina, o sea, petróleo, a los riesgos, ¿cierto?, de la empresa que se vende zapatos. Son riesgos distintos. ¿Ok? Pues también hay riesgos corporativos, riesgos ¿cierto?, de la macro y la microeconomía, ¿no? Sí. Nos puede afectar mi día, etcétera, etcétera. Las empresas deben tener además una meta clara que se alinee y sustente con su visión y misión. Misión lo que hago, visión donde quiero llegar, ¿cierto? Y debo tener una meta clara, es decir, dónde quiero llegar. Y eso tiene que estar alineado a lo que yo quiero hacer, o lo que digo que voy a hacer. Pero siempre deben tener en cuenta que cada decisión conlleva un riesgo. O sea, cualquier decisión que tomemos conlleva un riesgo. ¿Y el riesgo qué es? Pues ustedes me lo dijeron la semana pasada. ¿Qué es riesgo en finanzas? En finanzas en general. Es la posibilidad que ocurra un evento que me produzca una merma, ¿cierto?, una pérdida. Posibilidad. Y uno le da, ¿cierto?, el riesgo va a ser mayor si la posibilidad que ese riesgo, ¿cierto?, ocurra es mayor que otro. ¿Cierto? No sé, será más riesgoso que, no sé, que por ejemplo hay un incendio en Lugo a que caiga un meteorito en Lugo. Me puse, ¿cierto? Nunca se sabe. ¿Sabes? O sea, hay que linear. Y así viene todo el desarrollo de los 8 puntos. ¿Ya? Se los mando inmediato, me encantaba esto. Creo que tenemos que subir la materia de voy a llevar el informe o sobre el informe. El ideal es que se vaya completando, que sea uno parte de otro. Pero no, suba para la materia de riesgo, porque el informe le puedo haber hecho observación y hoy día cambia de acuerdo a lo que tenemos que incorporar más, ¿cierto? La empresa, qué empresa es, la visión, los objetivos, de acuerdo a lo que tenemos respondido en el trabajo final. Hay que modificarlo, un objetivito, ¿cierto? Eso súbalo. Ah, eso es el informe y la matriz. Ah, sí. Ya, ahí va acoso. El cojo. Hola,
Marcela Rodríguez ya me mandó el informe. ¿Me mandaste para revisar? Sí, ahí está. Ahí lo voy a ver entonces. Ya. Chicos, voy a pasar la lista entonces para que ustedes puedan trabajar. Bueno, sí la vi, pero no me detuve a analizar toda la vaina. Gracias.